Hola, hoy quiero conversar contigo sobre por dónde empezar cuando no tienes idea de por dónde debes reiniciar o comenzar tu vida. Yo desafortunadamente me he sentido en esta condición varias veces en mi vida y principalmente es un sentimiento como que tienes un rompecabezas en tus manos donde tienes diferentes piezas de tu vida que cada una luce independiente, que cada una tiene necesidades específicas, que no tienes idea de cómo colocarlas juntas y aún así no solo tienes idea de qué es lo que estás armando, cómo luce la figura final. Sabes que cuando tú compras esos rompecabezas muestran primero la imagen de cómo va a lucir al final y luego tienes las piezas y en función de eso vas armando el rompecabezas. Muchas veces en nuestra vida, producto de golpes, producto de situaciones difíciles, tú lo único que ves son las piezas, pero no sabes cuál es esa imagen prototipo, esa imagen característica, esa imagen guía a la cual tú estás armando y tú estás tratando de colocar tu vida junta y tu vida de regreso. En lo personal yo tuve que vivir estas etapas en diferentes oportunidades. La primera vez fue cuando perdí a mi mamá a muy corta edad, todavía era yo una adolescente y pierdo a mi mamá, quien era esa columna vertebral en casa y era esa columna vertebral en mi vida, era esa voz que hablaba mi vida y era ese sustento. Para mí la pérdida de mi mamá fue uno de los momentos de mayor devastación y tenía eso, piezas rotas. La siguiente oportunidad que viví fue cuando nosotros pasamos por un grave proceso de transición, de emigrar de país, de tener que empezar de nuevo con todas las diferentes cosas en nuestra vida y la transición de emigrar fue básicamente un golpe tremendo porque después de tener toda esta vida hecha, no solo volver a empezar de nuevo, el impacto emocional de tener que volver a empezar a hacer todo, a volver a empezar a adaptarme a una nueva cultura, de después de venir de ser una profesional exitosa, encontrarme con que ahora yo era una analfabeta en el nuevo país donde estaba porque no tenía el idioma para poder comunicarme y fue devastador y pasé por una transición tremenda. Luego en 2 ocasiones cuando pasamos por procesos de separación en nuestro matrimonio donde definitivamente decidíamos divorciarnos y buscar nuestras vidas por separado y nuevamente volvemos a pasar por todas estas situaciones y bueno, de constante creo que esos son los 4 escenarios más fuertes que he vivido y que han hecho que mi vida sea hecha pedazos y cómo reconstruir una vida que está siendo hecha a pedazos. Así que yo quiero decirte, número uno, que gracias a Dios tenemos a nuestro Dios, que es un alfarero. En el momento en que yo nací en un hogar cristiano, yo no tenía esa intimidad con Dios. Yo no conocía a Dios. Yo no tenía revelado el amor de Dios sobre mi vida. Y por lo tanto, muchas de las decisiones que yo estaba tomando eran decisiones que estaban apartadas de la palabra del Señor. Y esa fue la primera decisión que me tocó tomar. ¿Quién iba a guiar mi vida? ¿Quién iba a dirigir los pasos de mi vida? Nosotros estamos en un constante proceso de edificación, sea que estés construyendo un rompecabezas, llámese el rompecabezas de tu vida, el rompecabezas de tu matrimonio, el rompecabezas de tus finanzas, el rompecabezas de tu salud, el rompecabezas de tu familia, todo lo que sea que tú estés tratando de armar requiere de una capacidad de edificación. Ahora, la edificación viene por esa sabiduría que imparte la palabra. Dice las Escrituras que en vano trabaja el obrero si Jehová no edificase la casa. Lo primero que me tocó entender es que yo necesitaba a Dios, que yo necesitaba de la guía y de la instrucción que viene por medio de la palabra. Por supuesto, yo quería conocer más de la palabra, comencé por medio leyendo esos versos que están en el libro de Proverbios, en el libro de los Salmos, que están llenos de una vasta cantidad de sabiduría, llena de una vasta cantidad de consejo, pero no solamente eso, yo necesitaba aprender a leer la palabra y necesitaba que alguien me guiara a cómo podía yo conocer mejor a Dios, porque de verdad los últimos años de mi vida donde yo me había jactado en decir que yo era cristiana, que yo había nacido en un hogar cristiano, de nada me sirvió, pues Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El hecho de que mi mamá hubiese sido cristiano, mi papá hubiese sido cristiano, no me hacía a mí cristiana. Así como el hecho de que yo duerma en un garaje no me convierte en un carro. Eso mismo sucede con nuestra relación con Dios. Necesita ser una acción personal el que debía vivir. Entonces lo primero que tenía que tomar la decisión era de quién iba a guiar mis pasos. Si iba a seguir conduciendo yo mi vida o si iba a ser conducida por medio de la palabra del Señor. Y eso me llevó al segundo paso, ser activa en la búsqueda
búsqueda de la palabra del Señor. Si nosotros somos diligentes en la búsqueda de la palabra del Señor, déjame decirte que no hay nada imposible, que no hay nada que se vaya a desperdiciar. Aun cuando todavía sigas teniendo los fragmentos de tu vida en la mano, aun cuando sigas teniendo los rompecabezas y no tienes idea de cómo luce esa fotografía final, tú sabes que por lo menos los pasos iniciales que están dando están llenos de sabiduría. Eso me condujo a hacer a mí 5 cosas estratégicas después de decidir, por supuesto, el paso primordial, que era permitir que Cristo guiara mi vida, que Cristo entrara a mi corazón. Después de decidir que la palabra iba a guiar mi vida, hubo 5 cosas que hice cuando no sabía qué hacer. 1, busqué una iglesia, busqué el cuerpo de Cristo, busqué de incorporarme dentro de una iglesia que tuviese una doctrina no solo sana, sino también que estuviese enfocada en el desarrollo y el crecimiento de la familia. En ese momento, en la iglesia donde nosotros empezamos a asistir, era una iglesia que Dios había puesto en el corazón del pastor varias misiones, pero había 2 en especial. Uno era el restablecimiento de familia y la reconciliación cultural. Eran 2 cosas que estaban en su corazón, así que eran 2 cosas que realmente en ese momento yo necesitaba, y ayudaron y ministraron mi vida. Ayudaron mucho las imparticiones, las enseñanzas. Busqué hacerme activa dentro de la iglesia. No siempre mi esposo estaba de acuerdo conmigo, no siempre estábamos caminando los mismos pasos hacia la restauración. Cada uno estaba en su manera o en su forma tratando de salvar los pedazos que quedaban del matrimonio, o tratando de poner juntos los pedazos que teníamos de matrimonio. Pero yo aprendí que yo tenía que empezar primero por edificarme a mí misma, por fortalecerme a mí misma, por convertirme como persona en ese árbol de justicia que la palabra dice en Isaías 61 que yo estoy supuesta a ser. Entonces yo busqué que me instruyeran sobre cómo era la familia desde el punto de vista de la perspectiva de la palabra. Tenemos tantas voces que nos dicen que es una familia, tenemos tantas voces que tratan de persuadir cómo debemos nosotros establecer los fundamentos de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro comportamiento, voces de nuestro pasado, voces de nuestra familia, voces de la sociedad. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a eso? Para eso la unión a una iglesia fue fundamental, porque aunque yo estaba tratando de leer la palabra por mí misma, eran muchas cosas nuevas, eran muchos problemas que estaba viviendo. Necesitaba que alguien me ayudara y me enseñara cómo leer la palabra mientras yo tenía las fuerzas y recobraba la fuerza para aprenderla a leer por mí misma. Lo segundo que busqué fueron consejeros apropiados. Dice la palabra, en la abundancia de consejeros hay sabiduría. El primer consejero que nosotros tenemos es la palabra. El segundo consejero que tenemos es el Espíritu Santo, que usa la palabra para podernos dar consejo y poder alumbrar los ojos de nuestro corazón. Pero también Dios usa personas. Así que muchas veces busqué de personas que habían vivido procesos similares donde habían salido vencedores por medio de la palabra, y habían salido vencedores por medio del trabajo de edificación que ellos habían hecho. Lo que sucede en esos casos es que cuando tú buscas de alguien que te dé consejo, que te dé instrucción, es que lo que quizás a ellos les tomó 10 años, probablemente a ti te va a tomar meses, te va a tomar semanas, porque cuando tú verdaderamente puedes confiar en esa persona, en el consejo de la persona, lo que para ellos es el techo de ellos se convierte en tu piso. Cuando yo voy a buscar consejería, no solamente en ese momento, pero siempre tenemos que estar rodeados de buenos hermanos, pastores, ministros, gente que nos aconseje. Hay 2 cosas que yo siempre busco que la consejería debe producir en mi vida. La consejería siempre debe traer edificación, y la edificación va a producir en mí un efecto que se llama paz, y la edificación va a producir un efecto que se llama en mi gozo. Muchas veces el consejo que a nosotros nos daban no era necesariamente un consejo que era para alegrarse, porque implicaba muchos procesos dentro de nuestras vidas, implicaba mucho ceder, mucho humillarme, mucho rendir, mucho entregar, no a la pareja, no a la persona, sino de mi vida, de mi carácter con respecto a lo que es el prototipo de lo que Dios quería que yo fuera, con respecto a convertirme a la imagen y a la estatura de Cristo. Llega un punto que ya no se trataba más de qué era eso que yo tenía que hacer para agradar a mi esposo, para que mi esposo volviera, para que mi relación fuese mejor, o para que nosotros pudiésemos estar juntos sintiendo que nos amábamos. Todo se convirtió en un proceso de mirar la imagen de Cristo y decir, yo quiero ser como Cristo, yo quiero vivir mi vida como Cristo. Y básicamente Él se convirtió como en ese patrón que yo deseaba seguir, porque en la medida en que yo caminaba en mi vida como Cristo caminó en la vida mientras estuvo en la tierra, que nos dio ese ejemplo perfecto, nos permite a nosotros que realmente estamos siguiendo los pasos de la palabra. Así que básicamente en mi vida necesitaban producirse las siguientes cosas. 1, Cristo necesitaba ser formado en mí. Número 2, necesitaba aprender a caminar en humildad para que todo lugar alto se baje. La humildad es la clave
todos los procesos de sanidad, tanto en nuestra restauración de nuestra relación con Dios, como en la restauración con otras personas y la restauración con nosotros mismos. Porque un corazón que es humilde es un corazón que es enseñable. Un corazón que es humilde, dice la palabra que Dios da gracia al humilde. Cuando tú eres humilde, Dios te da la gracia, y la gracia es la fortaleza que tú necesitas para poder edificar, para poder poner ese rompecabezas junto. Entonces imagínate lo poderoso que representa ser humilde. La humildad es la base para la transformación. Queremos cambio, queremos transformación, queremos ver beneficios. Para eso necesitamos ser humildes. Yo entendí que si Cristo no crecía en mí, por un lado, y por otro, yo no aprendí a ser humilde, yo a la final no iba a poder cambiar. Y lo tercero que necesitaba como individuo era que necesitaba aprender a caminar en humildad. Eso de aprender a caminar en humildad me enseñó algo. Me enseñó el principio de saber que mi esposo no era mi enemigo. No importaba la condición en la que estaba mi matrimonio, no importaba el daño que yo sentía, no importaba las heridas que se podían haber dicho y las palabras que se pudieran haber hablado. Había una decisión que yo tenía que tomar, y era decidir si yo iba a seguir viéndolo a él como el enemigo, el que me agredía, que si iba a seguir repitiendo en mi vida la imagen del jardín del Edén, cuando Dios preguntando qué sucedió y el hombre decía la mujer y la mujer decía la serpiente. Porque cuando estamos en situaciones donde nos equivocamos, siempre vamos a querer buscar culpables, pero cuando llega un momento en que dice, independientemente de conseguir los culpables, yo voy a tomar una decisión, y yo tomé la decisión de que mi esposo no era mi enemigo, y le pedí al Espíritu Santo que me enseñara a ver en qué momento de la vida, durante lo largo del tiempo de matrimonio que habíamos vivido, yo me acostumbraba a ver a mi esposo como el culpable. Cuando estábamos haciendo las cuentas de banco, por tu culpa. Cuando estábamos, algo no alcanzaba, por tu culpa. Cuando algo estaba fallando, por tu culpa. Y viceversa, de él hacia mí. Siempre van a haber momentos donde sentimos que estamos reprochando. Hay un espíritu de reproche que se levanta dentro de los matrimonios. ¿Para qué? Para traer culpa, para señalar. Y cuando eso ocurre, automáticamente nosotros estamos descalificando la posibilidad de que nuestro amor camine en lo que se llama el amor incondicional. Donde hay reproche, no hay amor incondicional. Entonces yo necesitaba aprender a caminar en ese amor incondicional. Y aún, independientemente de si nos reconciliáramos o no, o si el matrimonio iba a funcionar o no, yo como hija de Dios, que estaba llamada a un ministerio de reconciliación, necesitaba tomar la decisión en mi mente de decir, mi esposo no es mi enemigo, por lo tanto perdono. Y por supuesto entendemos que perdonar no significa inmediatamente reconciliar. Para eso yo tengo un curso que se llama Fundamentos, que está dentro de la Escuela Madres Pioneras, donde hablo esto con muchísimo detalle. Pero esto es esencial que nosotros aprendamos, que nosotros entendamos. Y me tocó entenderlo a mí. Entonces me tocó entender que necesitaba de un lugar donde fuera nutrida de la palabra, necesitaba un cuerpo de Cristo, necesitaba de una iglesia, necesitaba de consejeros adecuados, necesitaba saber que mi esposo no era mi enemigo. Lo cuarto que yo necesitaba saber era que todo debe producir, todo consejo que a mí me dieran y el proceso en el que yo estaba viviendo no me podía, tanto el consejo como el proceso me tenían que ayudar a mí de una u otra manera a caminar en gozo y a caminar en paz, a caminar en deleite y a caminar en paz. Cuando yo camino en paz, estoy caminando en descanso. Así que descanso y deleite es esencial en los procesos. Los procesos no se van a acelerar ni van a terminar más rápido porque nosotros estemos más estresados o porque nosotros estemos más ansiosos o porque nosotros imaginemos todos los posibles escenarios en los que algo puede salir mal. Así no van a cambiar los procesos. Las batallas se ganan por medio de la fe. Nosotros debemos aprender a tener fe, y una forma en la que demostramos fe en el proceso de Dios en nuestra vida es porque nosotros aprendemos a descansar y aprendemos a deleitarnos. El deleite y el descanso son la base, porque tú no puedes edificar algo si estás cansado. Por eso Nehemías, cuando estaba reconstruyendo los muros en Jerusalén, la forma en la que llamó al ánimo era que tenían que permanecer en el gozo del Señor, porque esa era la fortaleza. El gozo del Señor es aquello que nos ayuda a mantenernos, no porque las circunstancias cambien, porque aprendemos a ver a Dios en medio de las circunstancias, aprendemos a vivir cada día en un estado completo de dependencia, de saber hasta aquí me ha ayudado el Señor, me ayudó con estas 24 horas, pues me va a ayudar con las 24 horas siguientes, y así sucesivamente, que su bondad y su fidelidad se van a reflejar en el día de hoy, que yo miro el futuro confiando de que
algo que el Señor va a traer para con mi vida, algo que el Señor va a cambiar, algo que el Señor va a transformar. Entonces esas eran las claves de por dónde yo decidí empezar cuando no tenía ni idea de por dónde dirigir y por dónde tomar los pasos. Y finalmente también decidí invertir en el aprendizaje, invertir en el conocimiento, invertir en aquellos libros esenciales, en aquel material esencial. Yo digo que por eso es que de una u otra manera también yo creé Madres Pioneras, porque creo que me hubiese gustado tener madres pioneras en el momento de mi dificultad. He creado la herramienta que hubiese querido tener en el momento en que mi vida estaba hecho pedazos. Porque cuando tu vida está hecho pedazos, mientras estás tratando de restaurar todo y no tienes idea de qué es, necesitas entender cuáles son los principios. Y eso hace Madres Pioneras. Te enseña mucho de los principios, te empieza a mostrar cómo debiera ser realmente los principios de edificación para edificar tu vida, para edificar una generación, para edificar tu hogar. Y básicamente necesitamos aprender a eso, que hay que invertir, que tenemos que invertir tiempo en la palabra, invertir en material que realmente pueda ayudarnos en el proceso en el que estamos pasando, que esté guiado en la palabra, invertir tiempo en buscar consejero y invertir disposición de corazón en que si nos dan un consejo adecuado que viene del corazón de Dios, un consejo que produce paz y un consejo que produce descanso, debemos seguir el consejo, aunque muchas veces esos consejos nos van a costar y aunque muchas veces ese consejo va a producir en nosotros que sentimos que estamos como que muriendo a nosotros mismos, pero sabemos que a la final de esta disciplina y de este consejo, el fruto que va a producir en nosotros es de bondad, es un fruto del Espíritu, es algo que nos va a edificar, es algo que va a permanecer y que nos va a transformar completamente. Bueno, Dios te bendiga y espero que esta reflexión pueda haberte ayudado pueda ayudarte en todo tu proceso, cual sea que estés viviendo, cual sea el proceso de reinicio que tú estés viviendo. Dios te bendiga.